Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ana Laura Seferino Vargas, soy su alumna del Diplomado Aspectos Legales Aplicables al Comercio Exterior y en este breve video me permito exponer ante usted lo referente al módulo 3 titulado Despacho Aduanero. Para iniciar me gustaría abordar una explicación referente al despacho aduanero. Podemos definirlo de acuerdo al artículo 1 de la Ley Aduanera como el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías a territorio nacional, así como su salida. De acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros, deben ser realizados ante la aduana a través de la autoridad aduanera. Serán todas aquellas que introduzcan o extraigan mercancías, ya sean mandatarios, consignatarios, poseedores, tenedores, agentes aduanales o agencias aduanales, y todas estas personas tienen la obligación de realizarlo a través del sistema electrónico aduanero. El despacho aduanero tiene como objetivo regular tanto la entrada como la salida de todas las mercancías y los medios en que se transportan, ya sea para su ingreso o salida. Derivado de un mal despacho aduanero, entonces tendríamos o estaríamos frente a un supuesto de sanciones por infracciones, cuando no se siguen todos los ordenamientos que deben ser aplicados y que podrían verse reflejados de tres formas. La primera es en dinero, que es el equiparado a la multa; la retención de la mercancía, que se da a través del embargo, que posteriormente voy a explicar un poco mejor el tema; y la tercera pues podría ser la privación de la libertad. Para entender lo que es despacho aduanero hay que tener muy en claro que la mercancía debe pasar por todo un proceso de identificación para así poder llegar a la correcta clasificación arancelaria. Pero es tener en físico la mercancía para así poder reconocerla, es decir, cuáles son las partes que la conforman, para de esta forma realizar un reconocimiento aduanero a través del cual voy a poder describir con correcta exactitud todas las características y elementos que contiene esta mercancía. En consecuencia, si yo realizo de forma correcta este análisis, puedo defender mi postura al respecto de por qué se identificó la mercancía de esta manera y qué es lo que me llevó a esta clasificación. Cierto tipo de mercancías pudieran llegar a requerir una valoración a través de peritos especializados para poder definir cuál es su contenido. Un aspecto importante a mencionar es que para realizar mi clasificación arancelaria debo remitirme al artículo 1 de la LIGI, que se refiere a la tarifa. Voy a apoyar de la merceología, que se trata del estudio técnico, en donde voy a identificar plenamente de qué mercancía se trata, haciendo una descripción, la naturaleza, características técnicas y las características comerciales. Asimismo, una vez que ya tengo mi clasificación arancelaria, entonces también puedo determinar cuál es el NICO, número de identificación comercial. Para realizar esto, debo seguir tanto las reglas generales como las reglas complementarias. La misma ley y con ayuda de mi ficha técnica me van a ir guiando para poder llegar a esta correcta identificación de mi mercancía. ¿A qué se refiere un conjunto de actos y formalidades? El acto va a consistir en el momento en que yo voy a presentar mi mercancía ante la autoridad aduanera dentro de la aduana. La aduana es el lugar por donde pueden entrar y salir las mercancías. A definir varios conceptos, entre ellos pues mercancía, que como hace rato mencioné, se refiere a los productos, artículos, objetos o cualesquiera otro bien. En el 11 de la Ley Aduanera vamos a encontrar cuáles son los tipos de tráfico: el marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, medios de conducción y por vía postal. Por lo que se refiere a tráfico marítimo, es el que también puede ser clasificado el tráfico marítimo de altura, de cabotaje o mixto. Régimen aduanero. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 90 de la Ley Aduanera y pueden ser objetivos que a su vez se dividen en de importación o de exportación. Son temporales que a su vez pueden ser de importación o de exportación. Esto es en función de si se va a retornar al extranjero en el mismo estado, con alguna transformación o reparación, con alguna maquila. El régimen aduanero que tenemos contemplado es el depósito fiscal. Este es el tránsito de mercancías, que puede ser internacional o interno. Este régimen es la elaboración, transformación o reparación en los recintos fiscalizados y finalmente el recinto fiscalizado estratégico. Los personajes que pueden intervenir en el despacho aduanero, es decir, todas aquellas personas que van a encontrarse en el supuesto de obligados a cumplir con todas las normatividades y formalidades que se requieren para el correcto despacho. Sería el consignatario. El destinatario. Los tenedores en las importaciones se refieren a la persona que se va a asignar para el correcto funcionamiento de todos los aspectos contables de la empresa. Para poder realizar el despacho de las mercancías es indispensable tener conocimiento de lo que es el SEA o Sistema Electrónico Aduanero. Básicamente este sistema se refiere a todos los procesos que tienen que llevarse a cabo para poder transmitir la información relacionada con los trámites del comercio exterior con documentos digitales o electrónicos.
El medio de comunicación que va a existir entre el importador o exportador y la autoridad aduanera será a través de la ventanilla única de comercio exterior mexicano o VUSEM. Otro de los conceptos más importantes en este tema es el pedimento. Se trata de la declaración en un documento electrónico que básicamente contiene toda la información relativa a las mercancías, desde el tráfico, así como el régimen aduanero al que se va a destinar, entre muchos otros datos que son exigidos para poder cumplir con las formalidades de la entrada o salida al territorio nacional. Para el correcto llenado de este documento es necesario remitirnos al anexo 22. En este anexo vienen todas las características y los elementos que contiene. Otro documento electrónico importantísimo es el comprobante de valor electrónico, es decir, el COBE. Mercancías que pueden tener preferencias arancelarias, cuotas compensatorias. También es importante tomar en consideración lo que es el cupo. El término origen, pues es bastante claro, se refiere al país de donde se obtuvo o se fabricó la mercancía, mientras que la procedencia se refiere al país de donde llegaron las mercancías, es decir, el país de la exportación. Mientras que la guía aérea es aquel documento de envío obligatorio que proporciona detalles referentes al envío, entre los cuales figuran el servicio de entrega y lo que es parte del contrato de envío. Esta guía puede dividirse en dos. Puede ser una guía máster, que se refiere única y exclusivamente cuando se trata de una mercancía, o guía house. Esta significa que son embarques pequeños que se consolidan, es decir, no es necesario que solamente se trate de una mercancía, puede tratarse de varias. Y el Bill of Lading se refiere a todos los documentos de carácter marítimo. Ahora bien, otro tema del que me gustaría hablar es referente a las diferencias entre el agente aduanal y el representante legal. Para comenzar, hay que precisar quién es el agente aduanal. Establece que el agente aduanal es aquella persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria a quien se le va a designar una patente para poder promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. Este proceso se realiza a través de los lineamientos indicados en la convocatoria correspondiente, que, entre paréntesis, me permito mencionar, la autoridad es omisa ya que asegura que no puede publicar estas convocatorias porque no existen vacantes disponibles y únicamente algunas personas a través de juicios de amparo es que han conseguido que se les publique la convocatoria. Pero bueno, por otra parte, otro aspecto relevante es que el agente aduanal también puede ser conocido como custom broker. Y ahora vamos a hablar de los requisitos para ser agente aduanal. Estos también vienen en la ley aduanera, artículo 159. Debe ser mexicano por nacimiento, no haber sido condenado por delito doloso, no haber tenido una patente extinguida o cancelada, no ser servidor público, es decir, tampoco pueden tener parentesco por consanguinidad con el administrador de la aduana de la adscripción de la patente, debe tener un título profesional, experiencia en materia aduanera de más de 5 años comprobable y estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, así como al corriente con todas las obligaciones fiscales. Adicional, tienen que aprobar un examen de conocimientos que practica la autoridad aduanera y el examen psicotécnico. Patente, conforme al 161 de la ley aduanera, es lo que le va a dar derecho al titular para poder actuar ante la aduana de adscripción. Es decir, con este el agente aduanal va a poder encargarse del despacho de las mercancías y además podrá solicitarle al SAT la posibilidad de actuar hasta en 3 aduanas adicionales a la de adscripción. Es decir, en total serían 4 aduanas. En cuanto a la autorización, esta autorización no debe exceder los 2 meses. Y en caso de que exista una renuncia expresa del agente aduanal a una aduana, esta solicitud debe hacerse por escrito y tendrá que autorizarse para poder actuar en otras aduanas. Anteriormente existía la figura del apoderado aduanal que se encontraba en el artículo 168 de la ley aduanera. Sin embargo, con las reformas de 2013, esta figura desaparece y en su lugar surge la figura del mandatario aduanal que se contempla en el artículo 160, fracción sexta de la ley aduanera vigente. No obstante, todas aquellas personas que consiguieron obtener el cargo o el rango de apoderado aduanal siguen siendo apoderado aduanal hasta el momento porque no podrían quitarle ese beneficio ya que iría en contra de la ley. Sin embargo, para las nuevas personas que pretendieran ser apoderados aduanales, esa figura ya no existe y en su lugar aparece mandatario aduanal. Los requisitos para poder ser mandatario son muy similares. Se necesita un poder notarial para actos de administración, demostrar que tiene experiencia aduanera, más de 3 años, debe aprobar exámenes de conocimientos y psicotécnicos y tendrá que cumplir con los demás requisitos que vaya determinando el SAT mediante sus reglas. Así, entramos a la figura del representante legal. Esta se contempla en el artículo 40 de la ley aduanera. Se menciona que los trámites que estén relacionados con el despacho de las mercancías podrán ser promovidos por el importador o exportador o por conducto de agente aduanal o agencias aduanales que actúen como consignatarios o mandatarios.
Es decir, también las personas físicas o morales podrán promover el despacho de las mercancías sin la intervención de un agente aduanal. En este supuesto, van a tener la obligación de realizar este despacho a través de su representante legal. Este tipo de despacho aduanero se conoce como despacho directo, porque ya no se necesita la intervención del agente aduanal, únicamente con el representante legal pues puede realizarse. Este representante pues debe acreditar ante el SAT en los términos y condiciones que establece el reglamento que tiene esta característica o esta calidad, en donde se menciona que es indispensable ser persona física, estar al corriente con las obligaciones fiscales, ser de nacionalidad mexicana, acreditar una existencia de la relación laboral con el importador o exportador a quien se pretende representar, así como acreditar conocimientos en materia de comercio exterior. Esto puede ser a través del título profesional, algún certificado de comercio exterior o aduanal, documentos que expide el SAT con la aprobación de un examen teórico práctico, así como alguna constancia expedida por una empresa que realiza las operaciones de comercio exterior que puedan acreditar y avalar que se tiene este conocimiento. Igualmente se tiene que contar con un poder notarial en el que se van a referir todas las facultades para llevar a cabo el despacho aduanero de las mercancías y los actos que de ello deriven. Debe estar inscrito y activo en el Registro Federal de Contribuyentes, contar con firma electrónica avanzada o sello digital vigente, no debe haber sido condenado por sentencia por delitos fiscales u otros y adicional tiene que acreditar las demás disposiciones que el SAT establezca. En donde nos habla del agente aduanal como representante legal de importadores y exportadores, es decir, tratándose de las actuaciones que deriven del despacho aduanero de mercancías, siempre que éstas se realicen dentro del recinto fiscal. Se trata de las notificaciones que derivan del despacho aduanero de las mercancías, tales y tratándose de actuaciones y notificaciones que deriven de la inspección o verificación de mercancías durante la permanencia en el recinto fiscal por virtud de su despacho. Otro de los temas importantes que hay que tomar en consideración es el despacho de pasajeros. En primera instancia, para poder abordar este tópico, pues es necesario tener bien clara cuál es la definición de un pasajero. Toda aquella persona que introduce mercancías de comercio exterior y que su llegada al país o al transitar la franja o región fronteriza al resto del territorio nacional. Es decir, en todos los casos, una de las principales obligaciones que tienen todos los pasajeros es declarar si traen consigo mercancías que sean distintas a las que permite su equipaje dentro de lo que es la franquicia. El primer elemento van a ser los bienes de uso personal. Esto se refiere a la ropa, calzado, productos de aseo, belleza, siempre que sean acordes a la duración del viaje del pasajero. Ya sea que se trate de alguien que tiene un vuelo internacional o que venga del extranjero, que sea residente, es decir, no importa cuál es la característica del viaje, son bienes de uso personal y al ser bienes de uso personal, la autoridad aduanera jamás se va a encontrar facultada para poder realizar un embargo de este tipo de mercancías. Por supuesto, para todo tipo de despacho aduanero, ya sea de mercancías o de pasajero, va a existir una entrada, una salida y el control de las mercancías. Ya por último, tenemos el tema de las consecuencias de un despacho aduanero. ¿Cuáles van a ser estas consecuencias? Por supuesto, se refiere al inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera, mejor conocido como PAMA, a un PACO, que es el procedimiento administrativo por contribuciones omitidas, o bien actas circunstanciadas de hechos, orden de verificación de transporte y mercancía, entre otras, como podría ser también un previo. Cuando la persona que se encargó de realizar el pedimento no lo elaboró de la forma correcta, puesto que no contiene toda la información que debería contener o no es precisa respecto a la mercancía que se pretende despachar, entonces vamos a entrar en el supuesto en el que la autoridad va a tener esa facultad de realizar un previo que se refiere a la revisión de esta mercancía. Es decir, se refiere a la revisión física y documental del envío de esta mercancía para así poder determinar si va a tener un desaduanamiento libre o si va a tener alguna rectificación, un embargo o cualesquiera consecuencia que pudiera llegar a tener. Por otro lado, el PAMA es un procedimiento administrativo en materia aduanera que en conjunto con los actos previstos en la ley aduanera van a tener como base o como finalidad el poder determinar cuál es la situación en materia de comercio exterior y también en materia fiscal en cuanto a las mercancías al momento de entrar y salir a territorio nacional, puesto que recordemos que para poder llevar a cabo el despacho aduanero, pues es indispensable seguir una serie de pasos, acatar los ordenamientos jurídicos que establecen cuáles son las características para un correcto despacho aduanero. Y en caso de no cumplir con este proceso, pues la autoridad podrá fincar un acta de inicio de este tipo de procedimiento. Para el despacho aduanero, pues previamente tiene que ser elaborado el pedimento. Posterior a esto, pues se efectúa el pago de las contribuciones, las cuotas compensatorias determinadas por el interesado y se presentan
se presenta toda la mercancía con el pedimento o con el aviso consolidado ante la autoridad aduanera. En este momento, entonces, es cuando se activa el mecanismo de selección automatizado y es este mecanismo el que va a determinar si debe o no practicarse un reconocimiento aduanero de la mercancía. Es decir, en caso de que se active y sea afirmativo, pues la autoridad aduanera va a efectuar el reconocimiento, es decir, va a solicitar revisar que la mercancía que está en físico coincida con lo que está declarado en el pedimento. En caso de que este procedimiento del reconocimiento aduanero no sea positivo o no coincida, en su caso podría proceder un embargo precautorio de esta mercancía. Mientras que si no hay activación de la selección automatizado, pues entonces no se va a practicar ningún reconocimiento aduanero y la mercancía debe ser entregada de forma inmediata. Pero esto únicamente va a aplicar cuando no se detecta ninguna irregularidad en esta mercancía. Dicho mecanismo se activa al momento en el que se va a leer el código de barras que se encuentra impreso en el pedimento. Y con base en esto se va a determinar si es un desaduanamiento libre o si tiene un reconocimiento aduanero, que puede ser un reconocimiento físico documental. Cuando el reconocimiento aduanero es procedente, este va a ser realizado por un verificador aduanal, es decir, una persona que está adscrita a la aduana y que se encuentra en facultades de realizar esta inspección. Tomando en consideración, por supuesto, que la autoridad aduanera en el ejercicio de sus facultades va a tener la posibilidad de emplear todos los sistemas, equipos tecnológicos y todos aquellos medios que le van a permitir el facilitar el reconocimiento de estas mercancías a través de una inspección o la verificación de las mercancías con medios no intrusivos para la revisión de estas, como por ejemplo los rayos X, rayos gamma, los binomios caninos. Para el caso en el que sí se detecta una irregularidad, pues entonces se va a levantar un acta circunstanciada de hechos en donde se va a describir tal cual está aconteciendo esta situación y se deberá indicar un fundamento legal que va a aplicar a determinado caso, puesto que se va a tratar de un caso particular dependiendo de qué tipo de mercancía y qué tipo de irregularidad encontrar. En estos procedimientos aduaneros podemos encontrarnos frente a dos vertientes. La primera sería una irregularidad grave que se va a reflejar en el embargo precautorio de la mercancía, es decir, toda la mercancía va a quedar en resguardo de la autoridad aduanera y en tanto no se solvente esta irregularidad, pues la mercancía no podrá ser devuelta al importador o exportador. Por otro lado, la irregularidad simple es aquella en la que únicamente se va a hacer acreedor de una multa, pero sí puede retirar su mercancía de la aduana. Para conocer más a detalle los tipos de infracciones y sanciones que existen en materia de comercio exterior derivadas del despacho aduanero, es necesario remitirnos a la ley aduanera y en el título 8 viene toda la descripción de esto. Viene desde qué es una infracción, qué es una multa, los rangos que, en cuanto a costos que se establecen, los supuestos en los que podría estar exento de, etc. Y para concluir todo este tema de despacho aduanero, también es importante mencionar que existen los recursos como medio de defensa. Esto lo vamos a encontrar en el título 9, denominado Recursos Administrativos, en su capítulo único, artículo 203 de la ley aduanera, que básicamente establece que van a existir dos medios. El primero va a ser un recurso de revocación, que lo establece el Código Fiscal de la Federación y que completamente se trata de algo optativo, es decir, no es obligatorio promoverlo para posteriormente utilizar el segundo medio de defensa. Es recomendable, sí, promoverlo porque es el primer contacto que tengo directo ante la autoridad para demostrar que no estoy cometiendo ninguna infracción ni debería ser multado, o bien en el caso de que hubiera una irregularidad para poder subsanar esta irregularidad. Ahora bien, el segundo medio de defensa al que tengo derecho, entonces sería el juicio administrativo contencioso, es decir, el juicio de nulidad. Este juicio se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y puede ser en la vía tradicional o sumaria, dependiendo de la cuantía y de la rapidez con la que deba tratarse, será como proceda. Así que haciendo énfasis en toda esta información, bueno, pues entonces nos encontramos frente a un recurso que es el de revocación y el juicio de nulidad. No lo menciona aquí, pero pues es bien sabido que cuando se pierde el juicio de nulidad, el siguiente no recurso, sino juicio alterno sería el juicio de amparo. Y esa sería la última instancia en la que podría pretender ganarse o pelearse este juicio. No hay otro medio, ni otro recurso, ni otro juicio. Eso es todo.